Me echó por su amante. 5 años después, me exigió la factura del hospital cuando enfermó. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbete y cuéntanos desde dónde estás viendo la historia en la sección de comentarios. Sara estaba de pie junto al fregadero de la cocina, con las manos en agua jabonosa, mirando por la ventana las tenues luces anaranjadas de la calle. Su mente vagó hacia días mejores. Recordó las risas en esta casa, los planes compartidos, la promesa que David le susurró al oído en su noche de bodas. Siempre seríamos nosotros. Ahora solo había silencio, frío y cortante. El tic-tac del reloj de pared sonaba más fuerte que nunca. Miró el reloj. Eran las 22:17. David no estaba en casa otra vez. Grace entró, aferrada a su viejo osito de peluche, con el cabello castaño enredado por el sueño. Mami, papá viene pronto a casa. Sara intentó sonreír. Claro, cariño. Seguro que está trabajando hasta tarde otra vez. Pero la mirada de Grace era demasiado sabia para su edad. Ya no le gustan tus espaguetis, me dijo. A Sara se le encogió el corazón. Se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza. A veces la gente se cansa, Gracie, pero te quiero, ¿vale? Siempre. Grace asintió, devolviéndole el abrazo. Yo también te quiero, mami. Sara se acomodó en la cama y regresó a la cocina, sintiéndose más vacía que antes. Enjuagó el último plato y miró su teléfono. No había mensajes de David. Revisó sus mensajes. Los últimos 3 quedaron sin respuesta. De repente, su teléfono vibró. David, no me esperes despierto. Eso era todo. Sara se quedó mirando las palabras, sintiendo su peso. Ni siquiera le había dado las buenas noches a Grace. Apagó las luces y se sentó en el sofá, agotada. En su mente las dudas se intensificaban. No era suficiente. Había hecho algo mal. Había apoyado a David cuando perdió su trabajo. Había empezado a trabajar de limpiador y se había asegurado de que Grace nunca pasara apuros. Pero últimamente solo recibía silencio o palabras cortantes de David. Pensó en el recibo del hotel que encontró en sus vaqueros la semana pasada, un lugar donde nunca había estado. Él se rió. Es cosa del trabajo, Sara. Deja de fisgonear. Pero sabía que la empresa de David no tenía reuniones en hoteles de lujo. Intentó apartar la sospecha, pero la tenía atrapada. Era casi medianoche cuando oyó el portazo. David entró tambaleándose, oliendo a whisky y a perfume floral. No la miró al quitarse los zapatos. Sara se levantó con voz suave. Llegas tarde. Grace preguntaba por ti. David tiró su chaqueta en la silla. Vivirá. ¿Por qué sigues despierta? Estaba preocupada. Le temblaba la voz. No has estado mucho en casa. Solo quiero hablar. David, ¿pasa algo? Suspiró, frotándose las sienes. Otra vez esto, Sara. ¿No puedo volver a casa sin que me interroguen? Sara mantuvo la calma. No te estoy interrogando. Soy tu esposa. Solo quiero saber qué nos pasa. David la miró por primera vez en semanas. Sus ojos eran fríos, indescifrables. ¿Qué nos está pasando? ¿Quieres saberlo? Rió, amarga y quedamente. Nos estamos muriendo, Sara. Eso es lo que está pasando. Sara sintió las palabras como un puñetazo. David, por favor, podemos arreglar esto. Si hay algo, no hay hay nada que arreglar. Estoy cansado. Estoy cansado de esta vida. Cansado de fingir. Se acercó, bajando la voz. Conocí a alguien, Sara. Se llama Linda. Me hace sentir viva. Escucha. No me regaña. Las piernas de Sara casi se doblaron.
Se agarró al respaldo de la silla para no caerse. «Me estás engañando». Se encogió de hombros. «Llámalo como quieras. Yo lo llamo felicidad». La voz de Sara era apenas un susurro. «¿Y Grace?» «Grace lo entenderá cuando sea mayor. Los niños son resilientes». Las lágrimas le quemaron los ojos a Sara, pero parpadeó para contenerlas. «¿Y ahora qué?» El rostro de David se endureció. «Quiero que te vayas, Sara. Ya terminé. Linda se muda este fin de semana». El mundo parecía tambalearse bajo los pies de Sara. «No puedes hablar en serio. ¿A dónde iremos Grace y yo?» «No es mi problema», espetó David. «Siempre dijiste que eras fuerte. Demuéstralo». La ira de Sara se encendió. «Este es el hogar de Grace. Estás echando a tu propia hija». David apartó la mirada, con la vergüenza reflejada en su rostro por un instante. «Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser». «Vete, Sara. No eres nada sin mí». Ella lo miró fijamente, sin poder creerlo. El hombre con el que se casó había desaparecido, reemplazado por alguien a quien apenas reconocía. A la mañana siguiente, Sara empacó en silencio. Grace la observó con ojos confusos y tristes. «¿Nos vamos de vacaciones?», preguntó Grace. Sara luchó por mantener la voz firme. «No, cariño. Nos quedaremos con la tía Naomi un rato». Grace abrazó fuerte a su osito de peluche. «¿Papá también vendrá?». Sara tragó saliva con dificultad. «No, cariño. Solo nosotros por ahora». David estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observando. Linda apareció detrás de él, sonriendo con sus uñas cuidadas apoyadas en el hombro de David. Linda miró a Sara de arriba abajo. «Espero que hayas dejado el lugar limpio. Me gusta el orden». Sara la ignoró. Cerró la cremallera de su bolso y se arrodilló junto a Grace. «Vamos, cariño». Grace miró fijamente a su padre. «Adiós, papi». «¿Estás enfadada conmigo?». David se agachó torpemente. «No, Gracie. Solo estoy ocupado». Sara reprimió las ganas de gritar. En cambio, se irguió, con la barbilla en alto. «Tar interesi isto esito su David». David sonrió con suficiencia. «No eres nada sin mí. No vuelvas arrastrándote». Sara salió con Grace en brazos, sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ellas, con un ruido más fuerte que un trueno. El viaje en taxi a casa de Naomi fue silencioso al principio. Sara miró por la ventana, intentando contenerse. Grace dormitaba, con su osito de peluche pegado a la cara y sus piececitos metidos debajo. Naomi las recibió en la puerta, envolviéndola en un fuerte abrazo. «Lo siento mucho, cariño. Él no te merece». Sara dejó caer las lágrimas por fin, abrazando fuerte a su hermana. Más tarde esa noche, mientras Grace dormía a su lado, Sara miró al techo. Todo lo que había construido se había derrumbado en una noche, pero en algún lugar de su interior una pequeña chispa brilló. Con la tenaz esperanza de poder salir de esto, susurró a la oscuridad. «Lo reconstruiré. Se lo mostraré». Su vida, tal como la conocía, había terminado, pero su historia no había terminado. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. Sara se despertó en la habitación de invitados de Naomi, con la luz del sol filtrándose por el techo desconocido. Grace seguía dormida, abrazada a su osito de peluche maltratado. Por un momento,
Sara se permitió imaginar que todo había sido una pesadilla, pero la realidad la azotó, pesada e implacable. Se deslizó fuera de la cama y se dirigió a la cocina, donde Naomi estaba sentada leyendo las noticias en su teléfono. ¿No pudiste dormir?, preguntó Naomi con dulzura, ofreciéndole una taza de café. Sara negó con la cabeza. Casi nada. Mi mente no se apaga. ¿Cómo dejé que llegara tan lejos? Naomi le apretó la mano. Confiaste en él, Sara. Eso no es un delito. Él fue quien rompió las cosas, no tú. Sara asintió, pero sus pensamientos no dejaban de darle vueltas. Las facturas, el colegio de Grace, su trabajo de limpieza, todo parecía incierto ahora. Intentó que el miedo no se reflejara en su rostro, pero Naomi la vio con claridad. Mira, puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Grace está feliz aquí, y ya lo solucionaremos, dijo Naomi. Pero no puedes dejar que David te destruya. Eres más fuerte de lo que crees. Sara esbozó una pequeña sonrisa. Tengo que serlo para ser amable. Más tarde esa mañana, se sentó a la pequeña mesa del comedor de Naomi con su portátil abierto. Revisó anuncios de trabajo buscando trabajo extra de limpieza. Cada vez que veía una oferta de trabajo que pagaba menos del salario mínimo, la ira la invadía. David la había dejado sin nada, sin ahorros, sin coche, solo la ropa que consiguieron y algunos juguetes. Llamó a su jefe de la empresa de limpieza y le pidió más horas. Él dudó, pero prometió avisarle si había alguna vacante. Grace empezó la escuela la semana siguiente y Sara la acompañaba a clase todos los días, con el corazón roto al ver cómo Grace miraba cada coche que pasaba, esperando que fuera David. Por la noche, Sara escuchaba la suave respiración de Grace e intentaba creer que las cosas mejorarían. En la vieja casa la vida era diferente. Linda publicaba fotos en línea de Gisela, relajándose junto a la piscina con un traje de baño nuevo, etiquetando a David en cada foto. Organizaban fiestas casi todos los fines de semana. David presumió de un auto nuevo que compró con el dinero que debería haber pagado la matrícula escolar de Grace. Sara, con el estómago revuelto, revisó las publicaciones de Linda y luego apagó el teléfono. No les daría esa satisfacción. Bloqueó a David y a Linda y decidió centrarse en Grace y en construir una nueva vida. Una tarde, Sara llegó a casa agotada después de un largo día de limpieza de oficinas. Grace estaba sentada a la mesa dibujando, y sus ojos se iluminaron al ver a su mamá. ¿Tuviste un buen día, mami?, preguntó Grace. Sara sonrió y la abrazó. Yo sí. ¿Y tú? Hice una nueva amiga, dijo Grace. Se llama Emily. Dijo que sus padres también viven en casas diferentes. A Sara se le hizo un nudo en la garganta, pero mantuvo la sonrisa. ¡Qué bien, cariño! ¿Quieres contarme algo de ella? Mientras Grace contaba sobre su día, Sara sintió un destello de esperanza. Quizás estarían bien. Sara solicitó clases nocturnas, decidida a terminar su carrera de enfermería. Se pasaba las noches encorvada sobre los libros de texto después de que Grace se dormía. Naomi cuidaba de Grace los fines de semana para que Sara pudiera estudiar y hacer turnos extra. Algunas noches, Sara permanecía despierta, agotada por el cansancio, pero se negaba a rendirse. Cada pequeño paso adelante era una victoria. Una tarde lluviosa, Grace entró corriendo a la sala con un dibujo en la mano. Mami, hice este para ti. Sara desdobló el papel. Mostraba dos monigotes, Sara y Grace, de pie juntas bajo un gran sol sonriente. Al pie, Grace había escrito: Mamá y yo, equipo para siempre. Sara abrazó fuerte a su hija, sintiendo que las lágrimas amenazaban de nuevo.
pero eran lágrimas de gratitud. Mientras tanto, la nueva vida de David empezó a perder brillo. Las fiestas se fueron apagando a medida que el dinero escaseaba. Linda fue menos paciente y se fue a viajes de negocios que duraban días. David no pagó el coche ni la casa. Intentó llamar a Sara, pero no contestó. Primero le dejó mensajes de voz furiosos, luego suplicantes. Sara los ignoró todos. Pasaron 5 años. Sara terminó la carrera de enfermería y consiguió trabajo en el hospital local. Se mudaron a un apartamento modesto, un poco deteriorado, pero era suyo. Grace se convirtió en una adolescente brillante y amable. Sara aún cargaba con las cicatrices de la traición de David, pero las llevaba como una armadura, no como cadenas. Una tarde, al salir del hospital después de un turno doble, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Las palabras la paralizaron. Sara, soy Tom, el hermano de David. Llámame, por favor, es urgente. David está muy enfermo y necesita ayuda. No tiene a nadie más. Sara se quedó paralizada en el estacionamiento. Se le cortó la respiración. Hacía años que no oía el nombre de David. No había hablado con nadie de su familia desde el día que se fue. El teléfono volvió a sonar. Por favor, está mal. Linda lo dejó. No tiene seguro. No tiene a quién llamar. Te puso como su contacto de emergencia. Sé que no le debes nada, pero está desesperado. Sara sintió un torbellino de emociones. Ira, lástima, un viejo dolor que resurgió. Caminó a casa aturdida, con el mensaje resonando en su cabeza. Esa noche, durante la cena, Grace, que ahora tenía 15 años, notó la mirada perdida de su madre. ¿Estás bien, mamá?, preguntó. Sara dudó un momento y asintió. Solo estoy cansada, cariño. Un largo día de trabajo, pero mientras arropaba a Grace, se sentó en el borde y le dijo: Cariño, si alguna vez quieres hablar de tu papá, puedes. Grace negó con la cabeza. Él tomó sus decisiones. Ahora estamos mejor. Sara la abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Esa noche, Sara permaneció despierta, mirando al techo, con la mente llena de recuerdos y preguntas. Recordó las últimas palabras de David. No eres nada sin mí, no vuelvas arrastrándote. Ahora él era quien necesitaba ayuda, y ella era la única que podía ayudarla. Sara apenas durmió esa noche. El mensaje de Tom se repetía una y otra vez en su mente. No quería llamar, no quería involucrarse, pero algo en su interior no lo dejaba pasar. Recordó cómo David la había echado, cómo había elegido a Linda por encima de su familia sin el menor arrepentimiento. No le había importado si ella y Grace sobrevivían. Y ahora, después de todos estos años, la necesitaba. A la mañana siguiente, en el trabajo, Sara cumplió su turno como un fantasma. Revisó historias clínicas, cambió vendajes y ofreció sonrisas amables a los pacientes, pero sus pensamientos seguían divagando. ¿Y si David realmente se estaba muriendo? ¿Y si no tenía a nadie más? Durante su descanso, revisó su teléfono, mirando fijamente el número de Tom. Le temblaba la mano cuando finalmente pulsó llamar. Tom respondió al primer tono. ¿Sara? Sí, soy yo, dijo en voz baja. La voz de Tom sonaba cansada. Gracias por llamar. Sé que no hacía falta. David no está bien. Estuvo semanas entrando y saliendo del hospital antes de que me enterara. Linda ya no está. No tiene a nadie. No para de preguntar por ti. A Sara se le revolvió el estómago. ¿Qué le pasa? Son sus riñones.
Le están fallando. Necesita tratamientos, diálisis, medicación. No tiene seguro ni ahorros y, sinceramente, no puedo ayudarlo mucho. Lo ha perdido casi todo. Perdona la pregunta, pero ¿podrías al menos hablar con él? Sara dudó. Lo pensaré. Colgó, sintiéndose vacía. Cuando llegó a casa, Grace la esperaba en la cocina, con su mochila sobre la mesa. Mamá, pareces preocupada. ¿Está todo bien? Sara se sentó a su lado. Se dio cuenta de que no podía ocultarlo. Ya no. Cariño, recibí una llamada del tío Tom. Tu papá está muy enfermo. Necesita ayuda. El rostro de Grace era indescifrable al principio. Luego bajó la mirada hacia sus manos. Después de todo lo que hizo, ¿por qué debería importarnos? Sara suspiró. Eso es lo que me sigo preguntando. Pero sigue siendo tu padre. Está solo. No digo que perdonemos lo que hizo, pero a veces la gente necesita ayuda, aunque no la merezca. Grace la miró fijamente. ¿Vas a verlo? Todavía no lo sé. Solo quería ser sincera contigo, dijo Sara en voz baja. Grace asintió. Si quieres ayudar, te apoyaré, pero no tienes que hacerlo por mí. Sara le apretó la mano, agradecida por la silenciosa fortaleza de su hija. Esa noche, Sara dio vueltas en la cama. Por la mañana llamó a Tom y le dijo que visitaría a David en el hospital. Cuando entró en su habitación apenas lo reconoció. Parecía más pequeño, mayor, vacío por la enfermedad y el arrepentimiento. Tenía tubos en los brazos y la piel pálida. Levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Sara, has venido. David graznó. Ella se quedó a los pies de la cama sin saber qué sentir. Lástima, rabia, alivio. Tom dijo que necesitabas ayuda. David intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor. Lo siento, Sara. Sé que es demasiado tarde, pero tengo que decirlo. Lo siento por todo. Por Linda, por Grace, por echarte. Fui tan estúpida. Sara sintió que subía la guardia. Sí, lo fuiste. Pero eso ya es cosa del pasado. La voz de David sonaba desesperada. No tengo a nadie. Linda se fue cuando se acabó el dinero. No me quedan amigos. No te culpo si me odias, pero por favor ayúdame. Las facturas del hospital no puedo pagarlas. Moriré si me envían a casa. No quiero morir, Sara. Por favor. Lo miró fijamente, intentando encontrar al hombre que una vez amó. No quedaba nada de él, solo un cuerpo destrozado y una mirada atormentada en sus ojos. ¿Recuerdas lo último que me dijiste?, preguntó Sara en voz baja. Me dijiste que no era nada sin ti, que no debía volver arrastrándome. David apartó la mirada con el rostro avergonzado. Lo recuerdo. Me arrepiento cada día. Sara tragó saliva. No estoy aquí porque te lo merezcas, David. Estoy aquí porque Grace merece una madre que pueda mirarse al espejo. Te ayudaré con las cuentas por ahora, pero no lo hago por ti. David cerró los ojos. Las lágrimas le resbalaban por el rostro. Gracias. Gracias, Sara. Ojalá pudiera retractarme. Sara negó con la cabeza. No puedes. Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con ellas. Una enfermera entró a revisar las máquinas. Sara salió necesitando aire. Tom la alcanzó en el pasillo. No tienes que hacer esto, dijo Tom con dulzura. Sara negó con la cabeza. Quizás no, pero lo estoy eligiendo. Al salir del hospital, Sara sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Ahora estaba libre de David, libre de verdad, porque podía mirarse a sí misma y saber que había hecho lo correcto, no por debilidad, sino por fortaleza. Esa noche le contó todo a Grace.
Se sentaron juntas en el sofá, con el peso del pasado entre ellas, pero también una sensación de paz. Grace apoyó la cabeza en el hombro de Sarah. «Estoy orgullosa de ti, mamá». Sarah la abrazó con lágrimas en los ojos. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?» Grace sonrió. «Sí, y apenas estamos empezando». Sarah miró el cielo nocturno, sintiendo la primera esperanza real que había sentido en años. El capítulo de la vida de David casi terminaba, pero el de ella y el de Grace apenas comenzaban. Sarah regresó al hospital al día siguiente. Llevó ropa limpia para David y una libreta con los detalles de los pagos del tratamiento. No quería quedarse mucho tiempo, pero sabía lo que tenía que hacer. David estaba sentado esta vez, mirando la televisión en blanco. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como si la vida misma lo hubiera encogido. «No tenías que volver», dijo con voz ronca. Sarah dejó la ropa en la silla y se sentó al borde de la cama. «Necesitabas ayuda». «No podía irme, no después de todo lo que hemos pasado, aunque tú la necesitaras». David intentó mirarla a los ojos, pero apartó la mirada. La vergüenza se le reflejaba en la cara. «Sigo pensando en Grace. ¿Cómo la decepcioné? Los decepcioné a ambos. Estaba tan cegado por lo que creía merecer que olvidé lo que tenía». Sarah escuchó con el rostro firme. No lo interrumpió. Le dejó sentir todo el peso de su arrepentimiento. Después de un rato, David continuó. «Linda nunca se preocupó por mí. La verdad es que no. Lo perdí todo por nada. Ahora lo veo. Lo siento, Sarah, por todo». Sarah respiró hondo. «No estoy aquí para pedir disculpas, David. Estoy aquí porque Grace todavía merece un padre, aunque ahora solo seas un recuerdo para ella. Pago lo que puedo de tus cuentas, pero no puedo ser tu salvación. Tienes que encontrar tu propio camino hacia la paz». David parecía a punto de llorar, pero asintió. «Gracias. No merezco tu amabilidad». La voz de Sarah era tranquila pero clara. «No es amabilidad, es un cierre. Necesito hacer esto para poder seguir adelante. Por Grace y por mí». Hubo un largo silencio entre ellos, denso pero sincero. Al salir del hospital, Sarah se sintió más ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Se detuvo en un café y le escribió una carta a David. Quería dejarle sus últimas palabras, no habladas, sino escritas, para que las leyera y recordara. «David, somos la suma de nuestras decisiones. Me enseñaste lo que pasa cuando alguien se valora a sí mismo por encima de todo. Te perdoné, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Espero que tú también la encuentres, Sarah». Le entregó la carta a la enfermera del hospital y salió a la luz del sol. En casa, Sarah le contó a Grace sobre la visita. Grace escuchó en silencio, con una mezcla de tristeza y alivio en los ojos. «Me alegra que lo hayas ayudado, mamá, pero también me alegra que haya terminado». Sarah abrazó fuerte a su hija. «Yo también. Hicimos lo correcto. No es debilidad mostrar compasión, ni siquiera a alguien que nos hizo daño. Es fortaleza». Pasaron los días. Sarah se comunicó con el hospital para asegurarse de que los pagos se hubieran realizado, pero se mantuvo alejada de David. Se concentró en su trabajo, en sus estudios y, sobre todo, en Grace. Cocinaban juntas, veían películas y reían en su pequeño apartamento. Una tarde, Sarah encontró a Grace sentada a la mesa de la cocina, escribiendo en su diario. «¿En qué estás trabajando?», preguntó Sarah. Grace sonrió suavemente. «Una historia sobre una niña y su madre que lo pierden todo, pero se encuentran a sí mismas». Sarah le revolvió el pelo a su hija. «Suena a buena historia. Quizás puedas compartirla conmigo algún día». Grace asintió.
Lo haré. Esa noche, Sara se quedó junto a la ventana y vio cómo se encendían las luces de la ciudad. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ya no controlaba su vida. Había aprendido que el perdón no es para quien te hizo daño, es por ti. Ella también sabía que la verdadera fuerza residía en levantarse de nuevo y negarse a dejar que la amargura te definiera. Al otro lado de la ciudad, David yacía en su cama de hospital, leyendo la carta de Sara una y otra vez. Las palabras le dolieron profundamente, pero también le ofrecieron algo que no había sentido en años, una oportunidad de redención, aunque tuviera que encontrarla solo. Sara y Grace avanzaron más fuertes y unidas que nunca. Su historia demostró que la traición podía quebrar a una persona, pero la compasión y la valentía podían reconstruirla pieza a pieza. Y al cerrar los ojos esa noche, Sara sintió una paz que no había conocido en años. Una victoria silenciosa nacida no de la venganza, sino de la liberación.